Queremos contarles que nos va a acompañar como moderador el ingeniero Martín Rousseau, que es ingeniero mecánico e ingeniero en máquinas navales, con experiencia internacional en gerenciamiento de empresas y gestión de proyectos de envergadura relacionados a diversos sectores energéticos. Actualmente, Martín Rousseau es gerente de la empresa Rousseau SRL, dedicada a la implementación de regulaciones de polución marina y sistemas Machine Learning para reducción de emisiones de las flotas marítimas y fluviales. Nos van a acompañar de manera virtual desde la Universidad Internacional Marítima de Panamá el ingeniero Erwin Vargas Wilson, del Centro de Cooperación en Tecnología Marítima para la región de Latinoamérica, de la Universidad Internacional Marítima de Panamá y parte de su equipo de trabajo. Y aquí vamos a convocar al prefecto mayor Leonardo Javier Filomatori, Prefectura Naval Argentina, y el subprefecto Eric Iván Sastroj, de la Prefectura Naval Argentina también. Eric Iván, Leonardo Javier, bienvenidos, con este aplauso de agradecimiento y de estímulo también para este desafío que arrancamos. Y le damos paso a nuestro moderador de este espacio, el ingeniero Martín Rousseau. Martín, buena faena. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, por el interés en este evento y gracias a la BIM por todo el esfuerzo que ha hecho para llevar adelante todo este evento, que ha sido un trabajo muy arduo por parte de todos los integrantes. Descarbonización, cero emisiones, COP27, 1.5 grados centígrados, neutralidad de carbono, hidrógeno, biocombustibles, CO2, gas licuado, cambio climático, captura de carbono, efecto invernadero, corredores verdes y transacción de emisiones de carbono. Todas estas son palabras que escuchamos básicamente a diario, en base a todos los problemas ambientales que empiezan a haber. Pero ¿qué es todo esto? ¿Y qué es lo que realmente está haciendo tanto Prefectura como otros organismos internacionales para poder reducir y evitar los efectos irreversibles del cambio climático? ¿Cuál es el rol de la Organización Marítima Internacional, sus centros de tecnología marítima en general, y cuál es el rol de la Prefectura en particular? Para ello, a través de ABIM, contamos con la presencia de especialistas nacionales e internacionales que son referentes en el sector a quien vamos a comenzar a presentar. En la primera medida vamos a comenzar con el ingeniero Erwin Vargas Wilson, que es ingeniero náutico con especialización en maquinaria naval, egresado de la Escuela Náutica de Panamá, profesional consumado con más de 20 años de experiencia de liderazgo demostrada en la industria marítima, desempeñándose como ingeniero en máquinas navales, en buques portacontenedores, graneleros, petroleros, quimiqueros y buques draga. Ha sido superintendente técnico en empresas nacionales e internacionales, tiene estudios de posgrado en docencia superior, posgrados en construcción y reparaciones navales, diplomado en ingeniería de remolcadores. Cuenta con cursos variados en la Organización Marítima Internacional y de sostenibilidad marítima, operaciones marítimas y portuarias y otros temas referentes. Actualmente es profesor de la Universidad Marítima Internacional de Panamá y ocupa el cargo de director de la Escuela de Maquinaria Naval de la Facultad de Ciencias Náuticas y es director técnico del MTCC Latinoamérica. Entonces vamos a comenzar con los asistentes de Prefectura Naval Argentina. En la primera medida vamos a comenzar con el prefecto Leonardo Javier Filomatori, que es oficial superior de la Prefectura Naval Argentina con especialización en navegación y en salvamento y buceo. Es licenciado en Seguridad Marítima y actualmente doctorando en Relaciones Internacionales. Desde el año 1983 forma parte de la Prefectura Naval Argentina, donde prestó servicios en los siguientes destinos: Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental, Escuela Superior de Náutica y Salvamento y Buceo, ha sido capitán de grúa de salvamento PN GS 451 y capitán del guardacostas PN SB15 Tango, jefe del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental. Ha sido director de la Escuela Nacional Superior de Salvamento y Buceo, director de la Escuela de Formación y Capacitación de la Marina Mercante, prefecto de Zona Lacustre y del Comahue. Realizó diferentes cursos de la especialidad, salvamento y buceo de profundidad en la Base Naval de Mar del Plata.
nadador de rescate, remolque por mar, uso de explosivos comerciales, desactivados artefactos explosivos, auditor marítimo, entre otros. Desde el mes de enero de 2021 se desempeña como jefe del Departamento de Seguridad Ambiental de la Navegación. Así que, prefecto, le damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gran honor para la prefectura. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación y para participar en este encuentro. Para nosotros es un verdadero orgullo estar participando en este foro. En lo particular siempre hay un vínculo con la ciudad de Mar del Plata, vínculo en lo personal, en lo profesional. Me ha tocado trabajar aquí en el puerto de Mar del Plata en diferentes ocasiones, en lo que es la limpieza y extracción de buques hundidos, en el año 97, 98, año 2005 y sucesivos. Así que ahí tengo muchísimos recuerdos, muchísimas vivencias en el puerto, y en lo personal, mi hija es marplatense, tercera generación marplatense, así que está más que decirlo, así que muchísimas gracias. Esperamos que sea enriquecedora todo este encuentro que está organizando la asociación, que sea un punto de encuentro y que sea una agenda para permitir el intercambio en forma coordinada entre todos los participantes, que es necesario para este tipo de intercambio, este tipo de cooperación, para fortalecer nuestra participación en el entorno que se desarrollan todas estas actividades. Bueno, vamos a salir adelante, que nos tengamos la presentación. Permanentemente de la evolución de la tecnología, los mercados, del transporte marítimo, de los... bueno, ahí estamos teniendo. Permanentemente con todo lo que implica los mercados económicos, transporte marítimo, la seguridad marítima integral y la protección ambiental, se ha generado la imperiosa necesidad de cooperación entre los diferentes actores, las diferentes partes, los diferentes componentes del sistema, con la coordinación e integración de sus procederes y con la finalidad de responder en forma expeditiva a todos estos desafíos que se van realizando. La concepción de la seguridad ambiental como dimensión geopolítica nos da una amplia definición de lo que es el tradicional concepto de seguridad, que está centrado en términos como la soberanía, el terrorismo y las amenazas territoriales, dando lugar a otros diferentes tipos de amenazas que lo son la escasez de recursos, la degradación ambiental y lo que nos implica en este momento, lo que vamos a tratar, la carbonización y la eficiencia energética. ¿Qué es el cambio climático? O sea, tanto que lo estamos escuchando y lo estamos viviendo día a día, y de los cuales somos participantes y estamos dentro del contexto histórico de lo que implica el cambio climático. Todo lo que es la acción del hombre desde la revolución industrial y todo lo que es la acción antropogénica nos da una implicancia de que todo el impacto que va haciendo la actividad humana va produciendo una huella, va produciendo cambios que se suman a los cambios normales y naturales como son los propios del ciclo solar. Pero también tenemos que la quema de combustibles fósiles nos da una emisión de gases efectos invernadero, un efecto que atrapa todo el calor que se produce en la superficie de la Tierra y genera una serie de consecuencias. Hemos escuchado que un montón de factores, desde los basureros a cielo abierto, las emisiones de gases, el consumo de carbón, va produciendo, la deforestación va produciendo, y es una fuente importante del dióxido de carbono. A lo que vamos a ir transitando en esta posición, cómo vamos a llegar al transporte marítimo. Las consecuencias de los gases de efecto invernadero hoy en día es bastante considerable, lo que es el aumento de la temperatura, que decías vos, Martín, recién,
el aumento de más de 1 grado de la temperatura, las sequías, los incendios, todo esto tiene que ver con el cambio climático, todas las modificaciones que va teniendo el medio, lo que va teniendo la Tierra, y de los cuales nosotros somos partícipes porque somos testigos de lo que está ocurriendo y de los cambios que vamos teniendo en cuanto a la agresividad de cada día que tenemos de las tormentas, los deshielos y los diferentes entornos que vamos teniendo en cuanto a las consecuencias que va teniendo el cambio climático. Cómo afecta a la salud, cómo afecta a los alimentos, cómo afecta a la seguridad misma, a la vivienda y al trabajo. Y otro impacto importante es la movilización, o sea, cómo implica este impacto en los grupos que los va produciendo la reubicación a causa de sequías, a causa de tormentas, y la movilización de los grupos de personas, y que ya tenemos a entrar a considerar la figura del refugiado climático. O sea, hay un entorno bastante importante en lo que es cómo afectan los gases de efecto invernadero. Ya pasando netamente un poquitito la introducción de los gases de efecto invernadero, ¿cómo impacta? ¿Cómo vamos teniendo las consecuencias y cómo impacta en el transporte marítimo, transporte comercial? No voy a entrar a ahondar la importancia hoy en día en el comercio del transporte marítimo, pero bueno, la Organización Marítima Internacional, trabajando en conjunto y en apoyo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, está adoptando medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Hay medidas obligatorias que la OMI está implicando a cumplirlas en cuanto a lo que es la contaminación por mar, ya sea por el convenio MARPOL, el índice de eficiencia energética de los buques, y el plan de gestión de eficiencia energética, que hoy en día es lo que estamos aplicando a través de la Dirección de Protección Ambiental en los buques de la matrícula nacional. ¿Cómo lo estamos reduciendo? En el año 2018 la OMI adoptó la estrategia inicial para reducir los gases de efecto invernadero, en el cual se toma el compromiso para ir reduciendo los efectos del transporte marítimo y de reducirlos, mitigarlos y evitarlos lo más rápido y de forma más expeditiva posible. Esta estrategia inicial implica reducir la intensidad del carbono en más o menos un 40% al 2030 y en un 70% al año 2050, todo con referencia a niveles comparados del año 2008. En vista a esto es que se está trabajando la Prefectura Naval Argentina con vista a la reducción y la implicancia de la adopción de los diferentes certificados y las diferentes directivas y directrices que se están produciendo en este momento. Hay un camino de la transición, obviamente, transición en cuanto a la reducción, transición en cuanto a la búsqueda de combustibles alternativos, tal como se dijo hoy a la mañana, la búsqueda de otras alternativas. Y lo que estamos aplicando son prescripciones de eficiencia energética hoy en día. No voy a ahondar en todas las prescripciones, Eric se va a dedicar luego a ampliar todas las prescripciones en un aspecto un poco más técnico. Después se está adoptando y trabajando con las medidas de impacto de las diferentes medidas, valga la redundancia, de lo que está aplicando cada estado, y lo más importante, la cooperación entre los puertos para reducir las emisiones producidas por el transporte marítimo. Desde un vamos, lo que implica la cooperación, lo que implica la integración, es fundamental, porque la contaminación no reconoce fronteras y también hay que tener en cuenta la producción de cada una de las naciones, de cada uno de los estados, sean naciones hegemónicas, sean naciones subdesarrollo, lo que contribuye cada uno a la emisión de gases de efecto invernadero. Y no solamente en los territorios, en los límites territoriales de sus países, sino lo que producen afuera, lo que produce cada estado al integrar las cadenas de producción, a producir elementos en otros estados,
y obviamente lo que implica el transporte en lo que se denomina la alta mar. O sea que también hay que tener en cuenta eso, no solamente lo que producen dentro de su territorio. Otra de las medidas son las consideraciones sobre la velocidad de los buques, que implica menor consumo de hidrocarburos, y lo que les decía anteriormente, los biocombustibles. Para tener en cuenta algunos valores, pueden apreciar de qué números estamos hablando. Hoy, teniendo en cuenta el año 2012, las estadísticas del año 2012, tenemos casi 10.000 millones de toneladas transportadas en el mundo, y lo que implica una cantidad de 800 millones de toneladas de CO2 que se han producido. El 2,2% del total de las emisiones mundiales de CO2 provienen del transporte marítimo, según las fuentes de las Naciones Unidas y del Organismo Internacional de Medición de Emisiones. Y pueden apreciar en los cuadros que se pusieron tan más abajo lo que implica la producción de gases de efecto invernadero en cuanto a tipo de buques, portacontenedores, tanqueros y por bandera. O sea que son valores que hay que tener en cuenta respecto de lo que están produciendo transporte marítimo y que va a la atmósfera. En base a estos preceptos, en base a estas directrices y todo el entorno global, es que la Prefectura Naval Argentina, como autoridad marítima y dentro de las funciones que tiene asignada, comienza a aplicar la protección ambiental. A través de la Dirección de Protección Ambiental y sus diferentes orgánicas, es que comenzamos a regular lo que es la eficiencia energética y la descarbonización, ya sea por reglamentos, adopción de directrices y plasmar estas directrices a nivel internacional por medio de las ordenanzas o por medio también de las diferentes disposiciones aplicadas a la navegación. Obviamente trabajamos en 3 ejes, lo direccionamos en 3 ejes o en 3 direcciones, lo que es la prevención, lo que es la detección y ya lo que es el control, ya sea de derrames o lo que es la contaminación atmosférica. Tenemos un marco normativo que todos conocemos, todos conocen los diferentes convenios, las leyes, las ordenanzas que vamos aplicando. Y puntualmente lo que es la contaminación atmosférica, dentro de todo el plano normativo de las diferentes convenciones, los diferentes instrumentos y regímenes internacionales que tenemos, aplica el MARPOL, el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación. El año pasado la Argentina depositó el instrumento correspondiente al anexo 6 del MARPOL, que refiere a emisiones atmosféricas, procedió a ratificarlo y sancionarlo por ley en el año 2020 y a depositar el instrumento en la OMI el año pasado. Y a partir de ahí es el punto de inflexión por el cual, si bien la Prefectura Naval tenía ordenanzas respecto a la contaminación atmosférica, pero a empezar a aplicarlo en los diferentes certificados que están en vigencia y que se están aplicando en los buques de la matrícula nacional. Obviamente todo esto, más allá de la explicación o de la aplicación de cada uno de los diferentes certificados que se están haciendo hoy en día, tenemos a nivel nacional el título 8 del régimen de la navegación, que regula también otros aspectos de la contaminación, ya sea por hidrocarburos, aguas sucias, basuras y otros elementos que son nocivos para el medio ambiente. Como así también para obtención del certificado de prevención por la contaminación de hidrocarburos, también diferentes ordenanzas están aplicándose en este momento. Hoy en día los buques de la matrícula nacional ya tienen la gran mayoría lo que es certificado internacional por prevención de la contaminación y lo que es
puntualmente la contaminación atmosférica ya los tiene en vigencia. Y se está trabajando en una ordenanza para la aplicación y para la implementación del anexo 6, esperando las últimas modificaciones y enmiendas del anexo 6 del MARPOL para aplicarlo fehacientemente a los buques de la matrícula nacional y con vistas también, ya que el problema de las emisiones nos atañe a todo lo que es la navegación, a los buques de cabotaje nacional, o sea, lo que va a implicar mesas de trabajo, consejos consultivos y demás elementos para ir comenzando a aplicar esta normativa a nivel nacional y a nivel de la hidrovía también. En cuanto a cómo plasmamos y cómo hoy en día estamos materializando estos efectos y toda la normativa técnica, le dejo de acá en adelante a Eric Sachtroch, que va a comenzar a explayarse respecto de toda la normativa que hoy en día estamos trabajando. Martín, dejo la posta para Eric y bueno, después seguimos con las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a presentar ahora al subprefecto Eric Wagen-Sachtroch, es oficial subalterno de la Prefectura Naval Argentina, especializado en protección ambiental, licenciado en Ciencias Ambientales y actualmente se encuentra finalizando posgrados de Higiene y Seguridad y Protección Ambiental. Desde el año 2013 forma parte de la Prefectura Naval Argentina, sabiendo que es la institución en la cual participó en representación de la delegación argentina ante la OMI, en periodos de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino, Subcomité de Transporte de Cargas y Contenedores, Subcomité de Prevención y Lucha contra la Contaminación. Participó en grupos de trabajo sobre temas vinculados a contaminación atmosférica, eficiencia energética, basura plástica marina y transporte de carga peligrosas a granel. Asimismo, se desempeña como inspector por el estado de abanderamiento en materia de prevención de la contaminación bajo los alcances de la reglamentación nacional y el convenio MARPOL, e instrumentos conexos, como así también realizando auditorías de planes de emergencia ante derrames en puertos. Desde el año 2019 se desempeña como jefe de División de Documentación y Certificación de la Dirección de Protección Ambiental. Eric, te damos la palabra. Antes que nada, es un placer estar acá presente exponiendo sobre este tema tan importante y de tanta trascendencia a nivel internacional, y la cual, bueno, a continuación voy a exponer no solamente el contenido de lo que se trata del anexo 6 del convenio MARPOL, sino también de lo que está llevando adelante la Prefectura Naval Argentina en virtud de ser la autoridad de aplicación y la autoridad marítima que reglamenta estas cuestiones. Voy a empezar haciendo una pequeña mención que hace unos meses, o hace unos días mejor dicho, hablábamos de un anexo 6, y hoy en día tenemos que hablar de un anexo 6 revisado del convenio MARPOL, porque últimamente, mejor dicho, hace 2 semanas, aproximadamente, sí, 2 semanas, a partir del 1 de noviembre de este año, entraron en vigor unas enmiendas de índole técnicas y operacionales muy ambiciosas y de mucho impacto en la flota marítima internacional, y por eso la Organización Marítima Internacional justamente lo denomina como un anexo 6 revisado por la trascendencia que tuvieron estas enmiendas y la profundidad de las mismas. Voy a hacer un poco de historia, pero no voy a ahondar mucho en esto porque tengo entendido que el expositor que va a seguir en este panel va a ahondar un poquito más en las cuestiones inherentes a la OMI y el contexto en el cual se está desenvolviendo la temática. Pero para que todos tengamos una idea de qué es el convenio MARPOL, cómo se fue desarrollando y también tengamos una línea, digamos, temporal, el convenio MARPOL, el anexo 6 del convenio MARPOL se adopta en el 2005
luego de la adopción de un protocolo de 1997. Entonces, estamos hablando de una normativa relativamente nueva que entró en vigor en el 2005, luego de arduos debates en los 90. Como cuestión trascendente, en el 2012 se incorporaron las reglas relacionadas a la eficiencia energética de los buques, que este capítulo es en el cual se encuentra, digamos, normado lo que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo internacional. Tengan en cuenta que el anexo C del Convenio Marpol comprende muchos más contaminantes atmosféricos y que los gases de efecto invernadero es otro de los grandes grupos de contaminantes atmosféricos y por ende son alcanzados solamente en este capítulo 4. El capítulo 3 es el que reglamenta los otros gases contaminantes, las otras emisiones contaminantes, perdón. Otra cuestión, otro hecho de gran importancia fue la adopción de la estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedente del transporte marítimo internacional mediante la resolución 304/72. Esto se adoptó en base a, en línea con los objetivos adoptados por todos los estados que firmaron el Acuerdo de París del 2015. Esto tampoco voy a hacer mucha mención, simplemente como para que ya vayamos teniendo un panorama genérico de que la estrategia inicial se adopta en el marco de una respuesta internacional para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero. Como lo mencionó el señor Prefecto Mayor Filomatori hace unos instantes, esto está ya volcado en lo que es la ODS 30, que es combatir el cambio climático y sus efectos, como también en el Acuerdo de París que recientemente les mencioné, en el cual tiene un objetivo muy ambicioso, que es limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados y preferiblemente 1,5 grados centígrados, en comparación con niveles industriales, y también alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo. O sea que estamos hablando de objetivos al 2050, de forma no tan indirecta. Esto tuvo repercusión en la OMI, se adoptó la estrategia inicial que les mencioné hace un instante, que tiene una visión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma urgente, y también un objetivo o varios objetivos, en particular por ahora tiene 2 objetivos muy concretos, que es reducir un 40% de acá al 2030, comparado con los niveles de 2008, y una reducción del 70% de acá al 2050. Que estos valores, se los voy a ir adelantando, están siendo revisados y en el cual muy probablemente el año que viene tengamos unos objetivos mucho más ambiciosos, y estoy hablando de objetivos a largo plazo, porque ya al corto plazo, al 2030, estamos acá a la esquina. Por ende, tengan en cuenta que un 40% es un número bastante alto, y si hablamos de un 70%, es incluso mucho más ambicioso, teniendo en cuenta el poco margen de maniobra. Lo que nos dice la estrategia inicial es que se van a tener que adoptar medidas a corto, medio y largo plazo. Las de corto plazo son las adoptadas mediante el anexo 6 revisado. Las de medio plazo son las que se encuentran en estudio actualmente, y las de largo plazo son aquellas que tienen que ser ultimadas y acordadas más allá del 2030. Esto más que nada como para que vean un resumen de todo lo que evolucionó el anexo 6, que tuvo desde su adopción entrada en vigor y adopción en el 2006, un ritmo muy vertiginoso, hasta el punto en el cual hoy en día estamos hablando de medidas bastante profundas y que tienen, como dije anteriormente, un alto grado de impacto en todo lo que es el transporte marítimo internacional. No obstante, hablamos mucho de impacto y de cuestiones por ahí no tan positivas, pero esto no es así, porque todas estas medidas han tenido su efecto en reducir lo que voy a denominar ahora la intensidad de carbono. Ya no voy a hablar más, esto lo voy a ahora abordar en la siguiente presentación, pero ahora vamos a hablar de reducir la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional. Entonces, todas estas medidas han tenido una repercusión. Vemos que el índice, por ejemplo, de carga transportada aumenta, mientras las emisiones de dióxido de carbono tendieron a una baja sustancial,
y esto es un hecho muy importante que también refleja el éxito que tuvieron las medidas adoptadas en la OMI. Anteriormente, el capítulo 4 se titulaba Reglas sobre la eficiencia energética de los buques, y ahora hablamos de intensidad de carbono del transporte marítimo internacional. Ya con el nombre podemos deducir un cambio rotundo en el alcance que tiene el capítulo. Porque antes había un enfoque muy particular en lo que es la operación y la cuestión operacional y técnica dentro del buque. Este nuevo capítulo 4 tiene la intención de englobar, de hacer un enfoque mucho más integral y holístico, involucrando los nuevos denominados combustibles alternativos que están siendo objeto de estudio actualmente. Y no solamente estamos hablando de emisiones que suceden en la etapa de combustión a bordo, sino también se está evaluando tener en cuenta las emisiones procedentes en la fase previa, denominada emisiones del tanque o del pozo del pozo al tanque. Después están las emisiones del tanque a la hélice, que son las emisiones resultantes de la combustión a bordo de los buques. Entonces, esta nueva capítulo 4 va a tener un enfoque mucho más integral y va a englobar todo el ciclo de intensidad de carbono de los combustibles que ahora voy a mencionar específicamente. Este nuevo capítulo 4 involucra nuevos conceptos, definiciones y glosarios que están siendo actualmente varios de ellos debatidos en el marco del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI. Todavía muchos de ellos no han sido incorporados en reglas obligatorias, pero esto es cuestión probablemente de tiempo para que esto sea así. En primer lugar, intensidad de carbono del transporte marítimo, que es básicamente el gran cambio de denominación que tuvo el capítulo 4. Se está hablando mucho de emisiones cero netas de carbono, emisión cero absoluto o emisiones cero de gases de efecto invernadero o de emisiones de dióxido de carbono o de dióxido de carbono equivalente. Hay muchas definiciones que aún están todavía siendo tratadas como para ver qué es lo que se vuelca en la reglamentación. Como dije anteriormente, uno incluye dentro de lo que es el capítulo 4 el ciclo de vida de la intensidad de carbono, que es el análisis de todos los combustibles alternativos de la fase de exploración y producción y explotación, obviamente, hasta la fase de combustión a bordo. Descarbonización, que este es otro de los nuevos conceptos que aparecieron en estos últimos 2 años. Ya no se habla de reducir las emisiones, se habla de descarbonizar al sector, que es una palabra mucho más fuerte y que tiene un impacto mucho mayor. Combustibles con bajo o nulo contenido de carbono, los denominados alternativos. Se habla y hay mucha repercusión, tiene digamos, los efectos positivos que puede involucrar la adopción de los corredores verdes, que no sé si me va a dar por ahí lugar para detallar un poco sobre esto, pero es una definición que se fue adoptando en la COP26, en la COP que se realizó el año pasado, y que la Organización Marítima Internacional tomó nota y está siendo ampliamente debatido. Y por último, transición justa y equitativa, que este es un concepto muy presente para los países en desarrollo, porque estamos hablando de medidas que tienen un alto grado de impacto en el sector marítimo, y al tener un alto grado de impacto en el sector marítimo, puede llegar a tener repercusiones económicas negativas para el país, dada las implicancias del mismo. Entonces, todas estas medidas que van a ser adoptadas por la OMI tienen que tener este enfoque de transición justa y equitativa, es decir, que no tengan un impacto desproporcionalmente o un impacto negativo hacia los países en desarrollo y también los pequeños estados insulares, que esto es una de las cuestiones por ahí que también están siendo muy evaluadas en la actualidad, de las medidas que están siendo propuestas. Esto es un objetivo inicial del capítulo 4 previo, con una comparativa con el nuevo objetivo que está introducido en una regla específica del anexo 6 del capítulo 4, o mejor dicho, el capítulo 4 del anexo 6, que ahora el nuevo capítulo nos dice que tenemos que reducir la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional y avanzar hacia los niveles de ambición de la estrategia inicial de la OMI. Entonces ya acá nos pone no solamente el pie en el acelerador, sino que también
lo plasma en una regla el hecho de tener que cumplir con los objetivos adoptados, que anteriormente, como le dije, el enfoque era más hacia el buque. Esto es un diagrama, bueno, que he obtenido de una sociedad de clasificación que es la DNB, que es cómo reducir la intensidad de carbono de los buques, como para que tengan una idea de cómo llegar a estos estándares de reducción tan importantes, que pueden ser mediante la reducción de la energía a bordo, la adopción de combustibles alternativos, lo cual es un tema que todavía está siendo ampliamente desarrollado por todo el mundo, y la adopción de tecnología, que esto también es un concepto nuevo que está apareciendo y se están realizando muchos estudios para ver cómo el buque puede llegar a tener o a llegar a cumplir con las nuevas medidas sin que se vea por ahí afectado el hecho de la no disponibilidad de los combustibles alternativos, es decir, mediante un tratamiento de las emisiones. Esta es la nueva estructura que nos ofrece el anexo 6 revisado. Los primeros capítulos son muy similares a todos los restantes del convenio Marpol. Me voy a detener brevemente en lo que es en la certificación, porque es un anexo que prescribe muchos certificados. No es tan común esto en el convenio Marpol. Tenemos por un lado el certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica, el certificado internacional de eficiencia energética, el certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica para motores, que esto está reglamentado en el Código Técnico de los NOx, que es un técnico de obligado cumplimiento en virtud del anexo 6, y por ende es obligatorio. Y el certificado también es obligatorio que tenga todo buque comprendido en esta norma. Y por último, una declaración de cumplimiento sobre la notificación del consumo de fuel oil, que esto voy a ir abordando, lo voy a abordar con posterioridad. Y ahora se le agregó el asunto de la clasificación de la intensidad de carbono operacional. Entonces, centrándonos en lo que es el capítulo 4, este es una presentación como para que vean efectos gráficos, no voy a mencionar una por una las resoluciones, pero para que vean el alto grado de complejidad que presenta el tema y la cantidad de resoluciones con las que tienen que lidiar no solamente los buques, sino también las administraciones. Bueno, acá yo creo que Martín lo debe conocer muy bien, cada una de las resoluciones. Hay algunas que se adoptaron en el 76 y que nuevamente fueron enmendadas en el MEP 78, y esto habla del grado de complejidad y evolución constante que tiene este anexo 6, que, como dije en un principio, tiene un ritmo muy vertiginoso en comparación con los otros anexos del convenio Marpol. Y algunos de los documentos prescriptos por el anexo 6. Esto también es a los efectos gráficos, porque lo que nos da este anexo 6 es una gran cantidad de información que el buque tiene que tener y documentos que tienen que poseer a bordo de forma obligatoria, además de los certificados previamente dichos. Entonces, por eso el anexo 6 no solo es un anexo un tanto complejo, sino que también tiene un alto grado de, ¿cómo decirlo?, de índice de consumo de tiempo tanto para las administraciones como también para las empresas propietarias y también hacia los que se dedican, ¿no?, a trabajar, ¿no?, con los buques en cuanto a este tema. Estos son ejemplos de los certificados que hemos otorgado a los buques de matrícula nacional que realizan navegación marítima internacional, que, como le dije anteriormente, consiste en un certificado internacional de contaminación atmosférica, el IAPP, el EIAPP, que es el certificado para motores, el IEE, que es el certificado internacional de eficiencia energética, que es el que tiene actualmente una enmienda de gran importancia, que voy a mencionar a continuación, y por último la declaración de cumplimiento, que certifica que el buque notificó los datos de conformidad con la regla prescrita, que también voy a mencionar más adelante. La República Argentina, cuando ratificó el anexo 6 del convenio Marpol, y específicamente la prefectura, hubo un trabajo muy arduo en adoptar este marco normativo y en certificar lo antes posible a los buques que hacen navegación marítima internacional. Que esto es para que los buques, cuando hagan una posible navegación en un puerto extranjero, no tengan problemas con el Estado rector y no sean obviamente penalizados.
Esto es importante porque constituyó por ahí digamos, una implementación bastante acelerada y una certificación también. Una certificación muy rápida en términos de tiempo. El capítulo 4, como dije, fue adoptado mediante la estrategia inicial, es una medida a corto plazo, y se divide en las medidas técnicas y las medidas operacionales, en los que las medidas técnicas tenemos comprendidas lo que es el índice de eficiencia energética del proyecto, el EDI, y el índice de eficiencia energética aplicable a los buques existentes, que es el EXI, que es el último que se incorporó por el anexo C revisado. Y por otro lado tenemos las medidas operacionales, que consisten en que el buque tiene que llevar a bordo y obviamente implementar un plan de gestión de la eficiencia energética del buque, que consta de 3 partes. Y la parte 3 es la que se incorporó recientemente, que versa sobre la prescripción del cálculo de un indicador de la intensidad de carbono operacional. Bueno, el EXI y el EDI es una medida que establece, la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono, y es una relación entre el costo ambiental y beneficio para la sociedad. Es decir, es una relación entre las emisiones de dióxido de carbono con el trabajo de transporte realizado. No voy a detenerme mucho en lo que es las reglas del EDI, pero tengan en cuenta que es una regla de proyecto, es decir, antes de la construcción del barco, y es específicamente una fórmula, que es la que vemos en pantalla, y la misma aplicable al EXI, en el cual el buque, mediante un expediente técnico, tiene que demostrar cómo llega a ese valor del EXI o del EDI, y es comparado con un EDI o un EXI prescrito, que es el que establece el anexo 6 revisado, que es el que tienen que cumplir. Los buques existentes son los buques al que se le aplica el EXI, y bueno, para ello tiene que tener un expediente técnico y muy posiblemente la instalación de un dispositivo de reducción de potencia, que no voy a ahondar mucho en esto por cuestiones de tiempo, pero bueno, también hay una posibilidad de que el buque instale tecnología innovadora a bordo, y la tecnología innovadora se encuentra justamente prescrita en una circular OMI y dividida en distintas categorías en virtud de la complejidad y obviamente el ámbito, si es dentro de lo que es el motor principal o el motor auxiliar. El plan de gestión de la eficiencia energética es un plan de gestión, es una herramienta que se tiene que ajustar a las necesidades de la compañía, limitar carga administrativa y ser específico de cada buque. Y consta de 3 partes, como dije anteriormente. Esta es la última resolución que salió hace unos pocos meses, el 10 de junio del 2022, que son directrices que nos da la OMI para elaborar el plan. Esta parte 1, tengan en cuenta que se encuentran distintos parámetros que el buque puede llegar a medidas a adoptar, como por ejemplo la optimización de potencia, el gobierno, consumo de energía y planeamiento de viaje optimizado, e impacta en cada fase del buque. Bueno, no sé si me va a dar el tiempo para hablar de la parte 2 del CEMP y la parte 3 del CEMP, porque son partes muy, muy técnicas. Sí, quería detenerme más que nada en lo que es la función que está llevando adelante la prefectura, si tengo un minutito más, que es la aplicación del anexo 6 revisado, que entró, como dijimos, en vigor el 8 de septiembre del 2021, y actualmente los buques se encuentran adoptando estas medidas técnicas y operacionales para reducir la intensidad de carbono, y esto corresponde, como dije, a un impacto bastante severo, no sé si severo, pero profundo, en lo que es la flota marítima internacional, y obviamente está comprendida la flota nacional, siempre que realice navegación marítima internacional y sea alcanzado bajo los principios del anexo 6, claramente. Entonces, por un lado, los buques tienen que fortalecer el CEMP desarrollando una parte 3, en el que tenga que planificar nuevos objetivos para cumplir con el CI operacional anual obtenido, es decir, un índice específico para reducir la intensidad de carbono, determinar cómo se obtuvo el indicador prescrito, que es el que nos dice el anexo 6 que tienen que cumplir, y obviamente la revisión de todas las medidas que han sido adoptadas previamente a la medida, ¿no? a esta medida o a esta parte 3. Y por otro lado, en cuanto al cumplimiento del EXI, la mayoría de los buques van a tener que adoptar un dispositivo de reducción de potencia, y esto posiblemente lleve consigo una revisión de contratos, ¿no? Porque esto, como dije anteriormente, puede llegar a afectar
digamos, al trayecto que tiene que hacer el buque y a los tiempos, ¿no?, de operación y de navegación. Actualmente la prefectura ha realizado varias reuniones con las empresas propietarias, compañías operadores de buques, para más que nada interiorizarse sobre en qué situación están para el cumplimiento del anexo 6 revisado. Uno también mantiene el diálogo constante porque es una cuestión muy importante en lo que es la aplicación exitosa de esta norma. Ahí se elaboró a principios de año un esquema de cumplimiento que consiste en básicamente una línea temporal de cuándo tienen que revisar o cuándo tienen que, digamos, presentar la documentación para obtener la respectiva certificación. Y sí me quería un segundito de tener lo que es el procedimiento para la verificación de los datos sobre el consumo de fuel de los buques, que la prefectura ha notificado en 2 años seguidos voluntariamente los datos a la OMI, y en el último año, es decir, que en este año se ha notificado a la OMI en carácter obligatoria, y esto es una cuestión que yo resalto de mucha importancia porque esto involucra un trabajo bastante, digamos, profundo en cuanto al estudio, análisis de todos los datos que los buques han recopilado y notificado a la administración, a la prefectura. Y estos datos, a su vez, son enviados a la OMI, que los mantiene en una gran base de datos que sirve para elaborar futuras enmiendas y medidas basadas en datos verificables. Y bueno, capacitación a los inspectores por estado rector, que también es otro tema muy importante y que también se ha realizado. Próximamente, como vimos anteriormente, hay un proyecto de actualización del marco reglamentario nacional, que es básicamente consiste en aplicar lo que es las medidas del anexo 6, sería adaptarlas al contorno, al contexto y a la coyuntura nacional para los buques que realizan navegación de cabotaje. No es que se le va a aplicar todo el anexo 6, sino va a ser un anexo 6 adaptado. Y el proyecto también está en establecer auditorías y verificaciones a las compañías para verificar que recopilen los datos correctamente. Les pido disculpas por el tiempo excedido, esto más que nada como para que vean efectos gráficos de que ya hay nuevos buques que están siendo ordenados para funcionar con combustibles alternativos, la gran mayoría por GNL, pero también hay grandes buques que están, que tienen intenciones de consumir, por ejemplo, metanol, y en algunos casos, muy pocos, como es etanol o hidrógeno o amoníaco. Pero bueno, sí, esto más que nada para que vean los efectos gráficos de que el futuro de a poquito está llegando. Muchas gracias por todo el tiempo. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Es demasiada información, demasiadas regulaciones. El trabajo que realiza Prefectura a diario, me consta, es impresionante. Así que de mi lado, el del lado de todos los armadores y todos los propietarios de buques y demás, muchas gracias por todo. Y ahora sí, si podemos pasar a nuestros colegas de Panamá. Bien, un placer nuevamente, estimado Martín, a todos los expositores que acaban de discernir en esta excelente conferencia, y a los participantes también que están ahí con ustedes, agradecidos por esta cordial invitación desde el MTCC Latinoamérica y la Universidad Marítima Internacional de Panamá, por tan cordial invitación a formar parte de este evento. Mi nombre es Erwin Vargas, director técnico del MTCC Latinoamérica, y el tema que hemos estado en este caso presentando, que es la Organización Marítima Internacional y los retos hacia la reducción de las emisiones y la protección del medio ambiente. Como parte de la presentación vamos a hablar sobre lo que es los esfuerzos que han venido realizando diferentes organismos internacionales para combatir el cambio climático. La OMI, en este caso la Organización Marítima Internacional, a través de los aspectos regulatorios, la estrategia inicial, que viene siendo sobre la reducción de gases de efecto invernadero. Vamos a ver sobre la parte del plan de acción, el proyecto piloto 1 y 2, y nuestro proyecto piloto 3 de lo que es el Centro de Cooperación Tecnológica para Latinoamérica, el MTCC Latinoamérica, donde daremos una pequeña introducción de lo que es el MTCC por sus siglas en inglés, Latinoamérica,
Bueno, este es uno de los 5 centros a nivel mundial establecidos por la Organización Marítima Internacional para el trabajo en conjunto con todas las administraciones marítimas y los aliados estratégicos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los buques y para enaltecer la parte de todo lo que tiene que ver con las operaciones eficientemente y energéticamente sostenibles hacia un transporte marítimo sostenible. Entonces, en este sentido, se estableció el MTCC Latinoamérica en Panamá, siendo la Universidad Marítima Internacional la institución anfitriona, debido a unos concursos donde la OMI seleccionó, en este caso a Panamá, por la presentación de esta acogida para recibir el centro. Y desde el centro nuestra intención es la de seguir trabajando en conjunto con todas las administraciones marítimas, promoviendo un transporte marítimo eficiente, sostenible y seguro, ¿sí? Y con todos los aliados estratégicos en este aspecto. Pequeña introducción que vamos a hablar sobre lo que son los esfuerzos internacionales para enfrentar el cambio climático. Como ustedes sabrán, venimos lo que es el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene un reglamento marco de 1992. De ahí venimos con el Protocolo de Kioto, que establece algunos objetivos vinculantes para los países, en este caso el Anexo 1. Todo este contexto viene entonces para llegar a lo que fue el Acuerdo de París, en este caso de 2015, ¿sí? Acordado y ratificado en 2017. ¿Para qué? Para que bajemos la temperatura, ¿sí? A 2 grados centígrados Celsius. Entonces, los países declaran sus contribuciones determinadas a nivel nacional y un plan de acción para trabajar en la reducción de esa temperatura, para poder entonces que nuestra capa de ozono se mantenga estable y reducir entonces los gases de efecto invernadero a través de unas operaciones, de una sostenibilidad ambiental entre todas las partes. En este caso, la OMI entonces entra como una de las agencias de las Naciones Unidas a jugar un papel importante hacia ese marco regulatorio establecido a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Bien, ¿y cómo va a irnos preparando? ¿Cómo se va preparando este camino, ¿sí? O este escenario para las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo? Como ustedes saben, de 2 al 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero proviene del transporte marítimo. Ahora, hemos estado llevando un estándar de incremento en ese aspecto a un 9.6%, que quiere decir aproximadamente 1 billón de toneladas de dióxido de carbono anualmente. Y lo que se estima es que va a seguir en alza. Sabemos que el transporte marítimo mueve casi el 80% del comercio mundial, que es esencial para el desarrollo económico. Y es el transporte masivo y de mayor eficiencia. Por eso es importante que el transporte marítimo siga avanzando y manteniendo los estándares elevados para la reducción y la conservación de nuestro planeta. En este caso, este es un sector difícil de abatir porque son diferentes países enmarcados y alineados hacia un mismo objetivo. Entonces, los barcos llevan sus propios combustibles. También tienen que mantenerse combustibles de donde ellos los tomen, tienen también que saber que vienen con especificaciones correctas, como su BDN, con su información, con todas sus características. Por eso entonces es que el transporte marítimo es de carácter internacional, no solamente nacional ni regional, sino internacional, porque el transporte se va a todos lados, igual como el transporte aéreo. En este caso, la OMI es la entidad encargada de regular, ¿sí?, todo lo concerniente para que el transporte marítimo sea seguro, protegido y eficiente, manteniendo a los océanos más limpios. Y por supuesto, en este aspecto, nosotros también tenemos otro espacio, que es el espacio aéreo. Por eso entonces vemos que tenemos los diferentes convenios que ha desarrollado la OMI, más de 50 instrumentos internacionales, que lo que mencionamos como el SOLAS y MARPOL. En este caso, vamos a ver que en la parte ambiental estamos entrando en una parte del anexo MARPOL, que es el anexo 6. Y más de 1000 directrices y recomendaciones. En 2020 tenemos 174 miembros y 3 miembros asociados, aproximadamente 143 organizaciones observadoras y ONGs.
La OMI regula más de 50.000 buques en todo el mundo. ¿Para qué? Para promover un transporte marítimo seguro, eficiente y sostenible. Como sabemos, tenemos un marco regulatorio, tenemos algunos pilares, o los pilares importantes de la OMI, que es el MARPOL, tenemos el SOLAS, tenemos el STCW y lo que es el ILO, o International Labour Convention, que es la Convención de Derechos Humanos, ¿sí? De los trabajadores marinos. Ahora vamos a empezar a ver lo que es el MARPOL Anexo 6. Definición de normas vinculantes. ¿Para qué? Para reducir la contaminación del aire proveniente del buque. En este paso, podemos decir que el MARPOL, el Anexo 6 sobre la contaminación atmosférica para buques, fue adoptado en 1997 y ratificado por 103 países. Aproximadamente el 97% del tonelaje mundial, ¿sí? Contiene requisitos vinculantes que son aplicados globalmente por los estados pabellón y los estados de puerto. En esta parte del capítulo 3, vemos que regula la contaminación del aire el contenido de azufre de los buques en las normas que nosotros vimos que empezamos a regular, ¿sí? A través de las áreas de control o Emission Control Area en inglés. ¿Para qué? Para reducir esas emisiones de NOx en los motores y SOx. Y el capítulo 4, que en este caso habla específicamente sobre la eficiencia energética de los buques, ¿sí? Y la OMI ha tenido en este aspecto una estrategia inicial para reducción de estas emisiones. La estrategia la vamos llevando enmarcada en varios aspectos, a mediano plazo, corto plazo y largo plazo. ¿Qué es lo que proviene? Bien, tenemos una reducción, ¿sí? Implementación que marcamos a un marco teórico desde el 2011 al 2022, que son requisitos obligatorios de eficiencia energética en el anexo 6 del MARPOL, que tenemos, que es el Chief Energy Efficiency Management Plan, el plan de gestión de eficiencia energética para buques, que empezó desde el 2013. Cada buque deberá tener a bordo un plan de gestión, específicamente para cada buque. En el 2015 viene entonces la parte del desempeño de eficiencia energética, gradualmente más estrictos para los buques de ¿qué? De nueva construcción, en la fase que se conoce como el índice de eficiencia para buques existentes. Y en el 2009 viene otra parte, que fue la de los buques de mayor de 5.000 toneladas de desplazamiento, reportan los datos de consumo de combustible anual a sus administraciones y estos a su vez los reenvían a la Organización Marítima Internacional. En este caso podemos decir que en el 2020 111 administraciones reportaron, ¿sí? A la OMI aproximadamente 27.723 buques, que representa aproximadamente 203 millones de toneladas de combustibles, como referencia. En este caso, la OMI implementó esta estrategia inicial en el 2018 sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo, donde fue adoptada en una resolución del MPC o el Comité de Protección del Medio Marino, donde se establece que reducir la intensidad de carbono en un 40% para el 2030 y un 70% para el 2050. Y también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 50% para el 2050. ¿Qué quiere decir eso? Podemos mencionarles que en el noviembre del 2020, la OMI ratificó, en este caso en el MEP 75 del Comité de Protección del Medio Marino, la reglamentación para el índice de eficiencia para buques existentes y presentó el cuarto estudio de gases de efecto invernadero aprobados por la OMI. En el 2021, el MEP 76 desarrolló los lineamientos técnicos para el EEDI y CII. En este caso, acordar medidas métricas y las líneas bases con los objetivos de reducción. Y así han ido trabajando. Como verán, acabamos de pasar el MPC 78, el Comité de Protección, donde viene la fase 3, que es la fase de decisión, el paso de decidir sobre qué es lo que va a suceder en la siguiente, que es el MEP 79 y 78, sobre la revisión de la estrategia inicial, si hay que hacer algo más estricto, algo más, podemos decirlo, un poco más, que la gente pueda implementarlo eficientemente y poder ser medible. O sea, la rigidez de esta regulación va a depender de cómo nosotros estamos
implementando en nuestros buques y en nuestros países estas nuevas adecuaciones a las medidas a corto y mediano largo plazo. Por eso, entonces, tenemos una hoja de ruta para la implementación de la estrategia inicial. Como lo verán, las medidas a corto plazo, tenemos que hasta el 2023 tenemos el EDI y el Plan de Gestión de Eficiencia Energética. Son estrictos y tenemos sus indicadores de eficiencia energética. Por supuesto, hay medidas operacionales como es la reducción de las revoluciones de los buques y tenemos también la parte de los planes de acción que son implementados por cada país. Y vienen entonces medidas a mediano plazo, ¿sí? Que el 2023 al 2030, que son medidas de eficiencia energética para buques existentes y nuevos, utilizando nuevos indicadores. Pero viene otro aspecto importante, ya ahora viene el precio del carbono. ¿Cómo? A través de unas medidas. Y viene la parte de la utilización de los combustibles bajos en carbono o cero carbono. ¿Para qué? Para llegar a la medida de largo plazo, que es el desarrollo de combustibles neutrales y los mecanismos para la reducción de esas emisiones de carbono a través de innovación y nuevas estrategias internacionales. Por eso la resolución del MEC 74 también ha ayudado a que los países en conjunto con las administraciones marítimas y las administraciones portuarias puedan entrelazar esa cooperación, que no solamente sea de un solo lado, sino sea puerto y buque, porque el transporte marítimo está entrelazado. Y cuando hablamos puerto, estamos hablando de tierra, y cuando hablamos buque, estamos hablando marítimo. Entonces tenemos que trabajar en conjunto hacia los mismos objetivos. Por eso los puertos son claves importantes también en este proceso de descarbonización del transporte marítimo internacional. Por eso la OMI promueve la cooperación entre ambas partes. A través de la resolución 75 sobre los planes de acciones nacionales, hay que abordar específicamente cómo desarrollar políticas verdes y estrategias para poder ayudar a reducir estas emisiones a través del transporte marítimo internacional. Como sabemos y ya lo hemos explicado, también existe esto lo que son los requisitos obligatorios. Tras la consideración de la primera evaluación del impacto integral de la OMI, se adoptó entonces esta medida, lo que es el índice de eficiencia para buques existentes y el indicador de intensidad de carbono. Pero entonces ahora todos los buques, en este caso, van a tener que actualizar o adecuar su plan de gestión de eficiencia energética, que va a ser mejorado y va a ser calificado. ¿Sí? Y ya todos sabemos que empezó ahora mismo el 1 de noviembre, ¿sí? Entrada en vigor y empieza ahora mismo su primera fase en el 1 de enero del 2023. Pero este va a ser igualmente revisado y fortalecido nuevamente desde ya en el 2026 por la Organización Marítima Internacional. ¿Por qué? Porque la Organización Marítima involucra a todos los países y todos los países tenemos que formar parte a este mismo esfuerzo. ¿Para qué? Para llevarlo a nuestro nivel nacional y regional. Y en este caso, el MTCC Latinoamérica jugamos un papel importante con todos ustedes para poder entonces adoptar estas nuevas adecuaciones eficientemente, que nuestro personal y nuestro recurso humano esté capacitado correctamente con todas estas nuevas regulaciones. Y esto va dirigido, es una herramienta, lo que es el índice de intensidad, el indicador de intensidad de carbono, es una herramienta para las administraciones, para los puertos, para todas las partes interesadas, incluyendo también el sector financiero, propietarios de la carga, mejorar su presencia, su participación y brindar incentivos a los buques para que sean más eficientes y sostenibles. Y estos son los que tenemos entonces, que están ahora mismo, que los vemos en el MARPOL, que es nuestro índice de eficiencia operacional, índice de eficiencia de diseño, el plan de gestión, el índice de eficiencia para buques existentes y el indicador de intensidad de carbono. En este sentido, hay una implementación y una revisión de la estrategia inicial. Entonces, en base a eso, tenemos directrices, ¿sí?, sobre las emisiones de gases de invernadero y el ciclo de vida. Por supuesto, queremos introducir nuevos combustibles alternativos, tenemos que saber cuál es el más eficiente, pero tenemos que hacerlo a través de normas de seguridad para el manejo de estos buques a bordo. Entonces, base a eso, tenemos que mejorar ahora todo el combustible que estoy consumiendo, mejorar ese sistema de recopilación de datos. Y por eso me gustaría participar con ustedes de Argentina y de toda la región en cómo ayudarlos a poder mejorar este sistema de recopilación de datos a través entonces de que podamos hacer una revisión adecuada a la estrategia inicial de la OMI, evaluando con todos los Estados miembros. Medidas a mediano y a largo plazo. Bueno, tenemos
muchos retos por delante. Y le voy a mencionar ahora mismo algo que está en discusión, que viene para el próximo, el MEPS 80, el Comité de Protección Marino, debido a que hay una consideración de medidas basadas en el mercado, pero hay diferentes planteamientos. Y la que más está presentándose como propuesta es que va a existir un impuesto global de dióxido de carbono, aproximadamente de 56 dólares americanos por tonelada de dióxido de carbono a partir de 2025. Se espera que esta propuesta se incorpore entonces hacia el fondo de investigación. Toda esta plata que la OMI recolecte por este impuesto va a ir directamente hacia un fondo de investigación donde seremos parte del mismo. También se incluirá una discusión adicional sobre las medidas para catalizar la transición de los combustibles, que va a ser requerido en el MEP 80. Y las discusiones continuarán a través de un grupo de trabajo que próximamente estaremos participando en el grupo interseccional de interperiodos de gases de efecto invernador en la reunión número 13 en el noviembre de 2022. Ya ahora mismo viene, así que estamos en esa próxima reunión. Y la evaluación de las medidas también tiene que ser parte integral. O sea, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, cómo esas medidas que se están implementando están siendo efectivas. Por eso, entonces, nosotros tenemos que adoptar un plan de acción nacional que nos ayudarán a nosotros a poder mitigar nacionalmente todos esos efectos. ¿Para qué? Para tener una acción hacia el clima, para que nuestras ciudades sean más eficientes, para que la energía sea accesible a todos. Y por eso entonces alienta a todos los estados miembros a desarrollar y presentar planes de acciones nacionales voluntarios para abordar las emisiones, en este caso, de los buques. ¿Qué es un plan de acción? Bueno, tenemos que identificar, primero que todo, tenemos que llevar pasos que nos ayudarán al desarrollo del mismo. ¿Qué debe incluir? Una identificación y compromiso de las partes interesadas, determinación del objetivo y alcance de ese plan de acción nacional. Por supuesto, el desarrollo de esas acciones, identificar las necesidades de financiamiento y la revisión y aprobación de ese plan de acción nacional. Preguntas claves que nosotros no hacemos. ¿Qué ministerio o autoridad gubernamental tiene la responsabilidad de este parte marítimo? También, ¿qué autoridad tiene la responsabilidad sobre las emisiones nacionales? Hay otros organismos que colaboran en dicha política. ¿Quiénes serán responsables del desarrollo para abordar el plan de acción nacional? ¿Quiénes van a liderar este proceso? Es un trabajo en equipo, en conjunto, que podemos involucrar. ¿Para qué? Para implementar estas medidas que ustedes propongan como país. El carácter es de carácter nacional, pero el transporte marítimo es internacional. Por eso es necesario que varias cuestiones se identifiquen, ¿sí? Como puede ser la composición de su flota marítima, el consumo de combustibles y emisiones de la flota y posibles escenarios de emisiones, legislación y políticas existentes relacionadas con las emisiones y el cambio climático. Por eso tengo que saber cómo está compuesta mi flota, mi registro, la flota nacional o doméstica, qué se entiende como la demanda del transporte internacional en cada país, la flota en tránsito para aguas territoriales del país, la flota de propiedad por el armador nacional y la flota pesquera nacional. Son puntos importantes que se deben determinar para una política de un plan de acción nacional específicamente para el transporte marítimo. Bueno, como Centro de Cooperación Tecnológica Marítima, el MTCC Latinoamérica, hemos desarrollado 2 proyectos pilotos y estamos en el desarrollo del tercer proyecto piloto que a continuación le mostraremos, el proyecto piloto 1. ¿Qué abarcó este proyecto piloto? La adopción de tecnologías y operaciones energéticamente eficientemente para buques, donde se seleccionaron a 6 países de la región latinoamericana, 3 que son signatarios del anexo 6 del MARPOL y 3 que todavía no han sido signatarios, que están en el proceso. Donde hemos encontrado barreras y oportunidades. Erwin, nos va quedando unos minutitos nomás para ir cerrando. Correctamente, Gracias. exacto, estamos terminando. Entonces, la recopilación de informes de estos datos, de los consumos de combustibles de cada embarcación, donde se tomaron los datos del consumo de combustible y fueron reportados por las administraciones y a la Organización Marítima Internacional. Y en este sentido, la parte de nuestro proyecto piloto 3, que nos gustaría formar parte, que
también Argentina, se sumaran a este aspecto importante sobre lo que es las emisiones generadas en este aspecto por los buques que entran en un mar territorial. En este caso, estamos inicialmente en Panamá para después replicarlo en toda la región latinoamericana sobre las emisiones que se generan. Y esto ha sido un esfuerzo internacional con UN Big Data Platform, la plataforma de manejo de datos masivos, donde obtenemos la información a través del IS de los buques. Esa información es procesada a través de un algoritmo y es llevada a través de un dashboard o tablero digital donde se identifica a través de los tipos de buques cuántas emisiones están emitiendo esos buques en nuestro mar territorial de cada país. Agradecido por la presentación, estimado Martin, a todos los colegas presentes. Muchas gracias y cualquier consulta estaremos a la orden. Siempre trabajo en equipo para ayudar a este transporte marítimo sea más eficiente, seguro y sostenible. Bueno, Muchas Erwin, gracias a todos. muchísimas gracias. Sé que estaba alumnos de la universidad presentes ahí en la sala de actos, entiendo. Así que, bueno, agradecido también a todo el personal de la UMIP y los alumnos que están escuchando esta charla. Gracias por todo el esfuerzo, como siempre. Si bien estamos ya pasados de tiempo, pero tenemos que ya ir cerrando el panel, así que solamente quería otorgar 20 segunditos la palabra al prefecto para un cierre personal. Sí, solamente... Sí, tener en cuenta la situación que ocasiona el cambio climático, cómo podemos aportar, ya que no solamente el cambio climático, las emisiones, sino todo el problema colectivo que implica la cuestión ambiental, que trasciende las fronteras, que la contaminación que producimos afecta a otros estados, y en lo cual tomo lo que dijo el secretario de Naciones Unidas en el último COP de Egipto, que fueron muy drásticas sus palabras, ¿no? De la cooperación o el subsidio, que es que todos los estados tienen que cooperar, la solidaridad que tienen que tener los estados en mitigar estas medidas, en mitigar estas consecuencias que estamos teniendo a causa de la elevación de la temperatura. Y desde nuestro lugar, de nuestro sencillo puesto, de nuestra humilde posición, ¿qué podemos contribuir a evitar todo este tipo de colapso que trae aparejado el cambio climático, que lo estamos viviendo hoy en día con todos los fenómenos que vienen ocurriendo? Y no solamente eso, sino lo que es la contaminación marina, que los efectos de los microplásticos y lo que es lo concerniente a los ecosistemas. Así que tener en cuenta todo esto que se está viniendo y que estamos aplicando hoy en día. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve y voy a rescatar un aspecto muy importante para promover a una eficiencia energética del sector marítimo. Yo creo que es muy importante la estrecha cooperación y vinculación que tiene que darse entre todos los sectores, administración marítima, portuaria, astilleros y demás empresas, bueno, armadoras, propietarias, porque es un tema que ya en sí radica, tiene mucha complejidad, y nosotros como administración marítima, bueno, el señor Porfino Martiri va a poder coincidir conmigo que no estamos cerrados al diálogo, sino que todo lo contrario, que toda intervención y toda incluso necesidad de establecer o de comunicar situaciones es bien recibida. Claramente con estas medidas uno no trata de originar un impacto negativo al sector, todo lo contrario, sino justamente de ir avanzando hacia adelante, no quedar atrás con respecto a
a las otras partes del mundo que están también trabajando estrechamente y muy arduamente con este tema. Así que quería hacer una breve mención con respecto a eso, la necesidad de la cooperación entre sectores, y obviamente si la cooperación trasciende a lo regional, yo lo veo como algo mucho más positivo, así que eso nomás. Muchas gracias, Eric. Erwin, 10 segundos como mucho de tus palabras para poder cerrar. No, gracias. Igualmente, como le acaban de decir nuestros compañeros, la cooperación regional creo que es parte importante de este proceso de descarbonización del transporte marítimo y a través de medidas eficientes energéticamente hablando. Gracias a cada uno de ustedes por compartir y discernir estos temas tan importantes que es la descarbonización y la mitigación del transporte marítimo a través de una correcta implementación de medidas a mediano y a largo plazo para la reducción de emisiones.